¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean cómo el Señor Jesús ha actuado en nuestras vidas, en las vidas de nuestros invitados. Para Él no hay imposibles, y esa preocupación, esa pena, esa angustia que tú tienes, si doblas tus rodillas, pones tu corazón y se lo entregas al Señor Jesús, verás que Él puede hacer el milagro en tu vida. Lo importante es que tú decidas amarle y seguirle. Hoy en este programa Testigos de Jesús tenemos la visita de Tato Sebasco. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir a platicar con nosotros y por comentarnos tu testimonio de vida. ¿Cómo están? Un saludo a todos y qué lindo poder compartir con ustedes este día y ver las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como bien lo decías, pues se trata de compartir un poquito lo que nos ha pasado en el camino del Señor y pues es un gusto y un placer estar aquí conmigo, con ustedes. Gracias. Para empezar este segmento me gustaría que me comentaras ¿cuándo, dónde y cómo naciste? Yo nací hace 31 años en la ciudad aquí de Guatemala, en el Sanatorio del Pilar, un 9 de agosto de 1982. El Señor me dio la oportunidad pues de venir a este mundo y con un propósito y un fin. Y hace un momentito lo comentábamos, me saludaste como Tato Sebasco y pues mi nombre completo es Daniel Eduardo Sebasco Franco, como decías bien, más conocido como Tato. Es que desde chiquito me decían así, entonces ya me quedó el mote, porque siempre me preguntan, pero ¿por qué le dicen Tato? Entonces había un tío yo tenía un tío, su amigo, él desde chiquito me puso Tato y ya me quedó así. Entonces cuando a mí me preguntaban ¿cómo te llamas?, yo les contestaba Tato, entonces me bautizaron así. Nos gustaría que nos comentaras un poco, ¿sos el más pequeño, sos el más grande? ¿Cuántos hermanos eran en tu casa? ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Quiénes son? Mi mamá se llama Adriana Aide Franco González y mi papá Eduardo Alberto Calderón, Sebasco Calderón. Pues en mi casa realmente éramos 3 hermanos, pero yo soy el más pequeño de 7 hermanos. Entonces a mí me tocó crecer con tres hermanos de mamá y papá, ¿verdad? Y yo soy el más pequeño de todos esos 7 hermanos, yo soy el más pequeño. ¿Los nombres de todos tus hermanos? El más grande se llama Eduardo, de ahí sigue Rodrigo, Carlos Eduardo, Juan Carlos, Juan Pablo, Vivian y su servidor. ¿Cómo recordás o cómo te cuentan que fue tu llegada al mundo? ¿Fuiste un bebé muy esperado, no esperado? ¿Le sorprendió en la casa que venía un pequeño nuevo? ¿Qué pasó? Fíjate que muy buena pregunta, porque realmente no sé realmente qué pasó, nunca me he enterado. Hace un momento te comentaba que va a ser muy bueno y es muy importante que yo haya sido el más pequeño en mi familia, pero realmente yo no espero cuando mis papás vean esto, espero que digan sí, lo estamos esperando, si es deseado, o que no digan no, se nos fue de la mano y se nos coló. Bueno, cuando se es el hermano pequeño, pasan varias cosas, pienso yo. ¿Todos te molestan? ¿Sos el chinchín de la casa? ¿O pasaron las dos cosas? ¿Cómo fue en tu caso? Pasaron las dos cosas y también pues en una parte muy linda, porque en cierta parte sos el consentido, sos como, pues yo siempre me he sentido muy amado por mi papá especialmente y por mi mamá también, pero en este caso pues con mis hermanos también como que siempre quieren cuidar al más pequeño. O sea, te fue muy bien en los primeros años de tu vida porque tus hermanos ya eran grandes, te cuidaban, con tu papá te la llevabas lujo y con tu mamá también. Dentro de tu casa, los primeros años de vida, ¿cómo lo recordás con el acercamiento hacia el Señor Jesús? ¿Eran de las familias que iban los domingos a misa, no iban los domingos a misa, se leía la Biblia, se oraba en familia? ¿Cómo fueron tus primeros años? Fíjate que sí, o sea, yo estudié en un colegio católico en el Loyola, ahí cerquita, ahí en la Merced. Entonces, pues, lógicamente yo crecí en una familia
cristiana, pero no practicantes, sino católicos nada más de palabra, pero sí vamos a misa todos los domingos y como que la distracción o la salida del día domingo era, bueno, siempre almorzábamos en la casa, íbamos a misa en la noche ahí a Santo Domingo y luego pues pasábamos a comprar algo de comer y ya cenábamos juntos y ese era más o menos todos los domingos. O sea, estábamos cerca de la iglesia en la misa, pero no practicaban realmente, ninguno de mis dos papás practicaban ser católicos como debe ser. O sea que los domingos se chequeaba la tarjeta, chequen la lista y a movernos y a olvidarnos de Jesús hasta el otro domingo que íbamos a chequear tarjeta nuevamente. Correcto. Y en el colegio Loyola, ¿eras de los estudiosos, de los molestones? ¿Te mantenías mucho en la dirección o en la biblioteca? Pues prácticamente yo era de los que se mantenía en la dirección y la verdad yo era tremendo, yo era muy inquieto, molestaba demasiado, molestaba mucho, pero no era que yo tuviera malas calificaciones y que me reprobaran por eso. De hecho, yo tuve que salir de ese colegio porque te convidaron muy cortésmente a que te fueras. Sí, porque sacaba muchos robos en mi comportamiento. Entonces, pues cuando terminó el año en quinto primaria, pues me tuvieron que sacar de ese colegio, pero sí era tremendo, la verdad que era muy, muy tremendo. Molestón, y me imagino le dabas dolores de cabeza a tu papá y a tu mamá. Sí, era muy, muy peleonero también. ¿Qué recordás de las llamadas de atención de tu papá en esa etapa hasta quinto primaria? ¿Cómo era? ¿Te sonaba, te hablaba o cómo funcionaba? No. En ese sentido sí fue un poco distinta la cosa, porque la que era estricta en mi casa era mi mamá. Uh-huh. Y mi papá era todo lo contrario, mi papá era el consentidor, el todo amor, el que siempre estaba ahí, pero en esa época de mi vida, en esa etapa de mi vida, mi papá no figuraba todavía. O sea, él nunca estaba en casa, no se metía en eso, y la que tenía que llevar todo eso era mi mamá. Al pensar que tu papá no estaba presente en la casa, me surge la duda. ¿Te daba lineamientos de cómo seguir tu vida o era ausencia total, no lo conocías? ¿Cómo fue tu infancia con esa relación? Porque al principio me dijiste, me llevo muy bien con mi papá. Sí, de hecho así era. O sea, nos llevamos muy bien, yo era su consentido y pues él siempre todo lo que me mostró fue amor, pero, o sea, él andaba perdido en el mundo y realmente estaba muy ausente. Yo me recuerdo, ahorita que estamos platicando esto, me recuerdo que mi mamá, por ejemplo, en aquel tiempo era sensación que te van a comer a McDonald's, y yo me recuerdo que mi mamá hacía el esfuerzo para llevarnos, pero mi mamá jamás estuvo. También yo me apegué mucho a una familia que los quiero como mis hermanos, y yo crecí prácticamente con esta familia porque pues la mamá de estos mis amigos pues me tenía a mí como el hermanito mayor de ellos. Ellos son más pequeños que yo, y pues ella me llevaba a piñatas, me llevaba a reuniones y me trataba como de sacar, porque mi papá realmente no lo hacía. Siempre el Señor nos pone ángeles en esta tierra, y nosotros a veces lo entendemos hasta después, cuando miramos hacia atrás de nuestras vidas. Entonces, el Señor puso a los dos primeros ángeles que te dieron la vida, tu papá y tu mamá. Te puso a otros ángeles que te cuidaban, que eran tus hermanos. Pero ¿quiénes eran estos ángeles que te adoptan, digamos, dentro de su familia y te ayudan a pasar por tu infancia? Pues realmente yo los quiero a ellos como hermanos. Uno de ellos es Manuel León, y también está Paola, que es su hermana, y la mamá de ellos es Mara Sandoval, y pues yo realmente pasaba, creo que más tiempo en la casa de ellos que en mi casa, y como te decía, yo era como el hermano mayor de ellos, yo los cuidaba, con ellos salíamos, y pues ellos como no sé si ellos se daban como cuenta de que a mí no me sacaban, y trataban la manera como de sacarme a mí, distraerme, o no sé. Pero en todo caso, digamos, fueron ángeles que Jesús puso sí. para que echaras punta en tu infancia y tuvieras esa oportunidad de salir, conocer, visitar diferentes cuestiones. Me surge aquí una duda. Dentro de tu infancia, ¿hiciste tu primera comunión, tu confirmación
¿Quién te llevó a tomar esos sacramentos? ¿No los hiciste? ¿Qué pasó? Lo que pasa que, como lo que te comentaba hace un momento, que por el colegio, pues el colegio en cierta manera te obliga a cumplir con esos sacramentos. Y sí, mi primera comunión en el colegio que te comenté, en el Loyola, recuerdo que fue una primera comunión muy linda porque yo la celebré junto con mi hermana. Entonces la hicimos los dos juntos y pues yo recibí mi catequesis en el colegio y la pude hacer con ella. ¿Qué fue lo más complicado que te tocó enfrentar en la etapa de la primaria? Yo siento que lo que más me costó a mí en esa etapa fue, bueno, en primer lugar, lo que comenté hace un poquito de la ausencia de mis papás, y yo tenía mucho problema en el colegio porque yo no sé por qué siempre se trataban de meter conmigo. A mí me gustaba mucho jugar fútbol siempre en los recreos y jugaba fútbol, pero siempre tenía más de algún roce con alguno. Entonces el problema mayor en esa etapa fue que yo tenía muchos problemas de comportamiento. Y eso fue marcando, digamos, tu etapa de joven, porque venías siendo un niño que en el fútbol entraba a los golpes, y definitivamente eso también se vio reflejado en tu etapa de joven. ¿Fue así o no fue así? Pues yo soy una persona muy tranquila y realmente yo no era tan peleonero ni que yo quisiera estar metido en broncas ni nada, pero se surgían y se me daban. Entonces yo siempre fui como el más alto de mi clase y yo creo que todos me respetaban, pero al cierto punto, como yo molestaba mucho, después a mí no me gusta que me molestaran, entonces se armaban ahí los conflictos. O sea que eras fregón pero chillón. Sí. Entonces ese era el problema. Terminaste la primaria en un nuevo colegio. Saliste del colegio Loyola. ¿Hacia dónde te fuiste? Salí en quinto primaria, prácticamente me salieron, dirían por ahí, me sacaron, y por mal comportamiento. Entonces me tocó vivir un cambio muy repentino. Me tuve que ir a un colegio no muy bueno, de los que llamamos aquí comúnmente en Guatemala un desagüe, y me tuve que ir ahí porque no me aceptaban en ningún lado con mal comportamiento. Entonces me fui a un colegio en la zona 1 que se llama Sterling, Colegio Activo Bilingüe Mixto Sterling, y pues para mí fue un golpe muy duro porque yo venía con todos mis compañeros desde que estábamos todos en prekinder, primaria y todo eso, y acordate que en sexto primaria uno como que es un año muy bonito porque uno cierra como ese círculo de la primaria, y a mí me dolió mucho esa parte de no estar con mis compañeros de toda mi infancia, de toda mi niñez, que no poder estar con ellos, ¿no? Tener que salir de primaria con un nuevo colegio, con personas que no habías conocido. ¿Qué fue lo que más te costó de adaptarte a ese nuevo colegio? Fíjate que a mí, o sea, como te digo, fue un cambio muy duro para mí. Yo soñaba, yo me acuerdo que yo soñaba y tenía pesadillas y soñaba que yo estaba en mi otro colegio, porque fue muy duro, porque las personas que estaban en ese colegio ya eran niños a esa edad, que habían pasado muchas cosas fuertes. Entonces mi colegio donde yo estaba antes era muy sano. Entonces ya aquí yo me tuve que enfrentar ya a esa edad, a los ¿qué? 12, 13 años. 12, 13 años, ya escuchar ahí de jóvenes que ya tenían relaciones sexuales, otros que estaban metidos indirectamente con la droga. Las muchachas eran, como decimos nosotros, otro rollo, porque en mi colegio, pues nosotros a las mujeres las respetábamos, eran como mis hermanas, y en este otro colegio ya era como más coqueteo. Acordate que en esa edad uno pues también empiezas a desarrollar y empiezas a tener otras cosas, y fue muy duro ese año, ese sexto primario fue demasiado duro para mí. ¿Qué aprendiste de ese año? Realmente son pocos los recuerdos como buenos que yo pudiera tener de ese año, porque como te vuelvo a repetir, fue muy duro, pero aprendí muchas cosas también. Aprendí que la vida pues no era tan linda como a mí me la pintaban, y aquel niño molestón que venía del otro colegio, que era tremendo, que tenía mal comportamiento, ahí sí que de una vez llegué, y los que estaban eran peores que yo. Entonces yo no me podía ni comparar con lo que ellos molestaban o lo que ellos hacían. Yo en el otro colegio era como el líder, y como te decía, yo jugaba fútbol y todo. Entonces en este colegio ya fue otro rollo totalmente, porque ya no era yo el líder, ya no era el que más respetaban, ya pasé a ser uno más
en la clase, pero el más tímido tal vez y el más miedoso en ciertas cosas. De ser el líder molestón y futbolero, pasaste a ser el tímido, el reservado y el que tenía hasta, digamos, un temor de esa nueva etapa que estabas enfrentando. ¿A dónde te llevaron los básicos? ¿Seguiste en ese colegio? ¿En qué colegio estudiaste? Sí, yo seguí en ese colegio hasta que me gradué. Ya no hubo otro cambio, pero sí, ese colegio para mí marcó mucho mi vida porque sí me enfrenté con cosas muy, muy duras ahí, con cosas que yo no había vivido. Hablemos una de esas cosas duras. Por ejemplo, lo que te comentaba un rato, o sea, ya escuchar a compañeros hablar de sexo, de drogas, fiestas. Me recuerdo en el caso particular de un joven amigo mío que estaba conmigo, se llamaba Víctor. Este amigo pues venía, los papás, no recuerdo muy bien ahora, pero prácticamente los papás estaban separados y la mamá vivía en Estados Unidos y el papá no figuraba para nada, entonces él vivía con su hermano. Entonces para él vivir con su hermano, el hermano era karateca, él también, entonces él era una persona muy rebelde, muy necesitada. Ahora lo podemos ver así, ya miras para atrás y miras todo esto, en ese momento no, pero era una persona que necesitaba mucho amor, mucho afecto, y él era de agarrarse a golpes con todos, lo respetaban mucho, como te digo, drogas, tantas cosas así que uno va descubriendo. Entonces pues a mí me tocó como hacerme al lado de ellos indirectamente, o de hacerme al lado de él, pues para ganarme ese respeto y ese respeto y protección, digamos, que podías tener al estar. Sí. ¿Has sabido de él? ¿Qué ha pasado en su vida? No, nunca supe más de él. Dentro de esta mecánica que estabas de primero a bachillerato, digamos, ¿qué pasaba en tu casa y qué pasaba con tus hermanos? Pues ahí, bueno, más o menos estamos hablando ahorita de los 12 años. Sí, 12, 13, 14. Pero a los 8 años sucedió algo en mi casa que fue un evento, para la gloria de Dios, que cambió un poco en cierta manera mi vida. Hace un momento yo te comentaba que para mí haber sido el más pequeño, pues a la larga fue una gran bendición. Y a los 8 años, en el año de 1989, se muere mi abuelo. Y pues para mi papá eso fue un golpe como muy duro. Mi papá pues era alcohólico y ya se podrán imaginar ustedes, como te decía, nunca estaba en mi casa. Y él a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, a él lo invitan a un retiro en el 89 después de la muerte de su papá. Él murió el 14 de febrero de ese año. Entonces a los meses a mi papá le hacen una invitación a un retiro en Ciudad Vieja y pues él se va a ese retiro y tiene su encuentro con Dios. Entonces, de los 8 años tuyos en adelante, tu papá ya estaba trabajando en los caminos de Dios. Correcto. Pero en tu vida personal, ¿no habías decidido trabajar de la mano con tu papá para trabajar con Jesús? ¿O sí lo hacías y seguías complicándote la vida en el colegio? No, yo seguía complicándome la vida y lo que pasa es que de los 8 años para atrás, yo realmente, como te digo, viví una infancia linda. Para mí todo fue lindo, pero fue todo el caso contrario de mis hermanos. Mi hermano más grande de mi casa en ese momento, pues me acuerdo que él sufrió todo lo de mi papá, por ejemplo, el alcoholismo de mi papá, el que estaba ausente de mi casa. Y mi mamá, pues lógicamente una mujer que estaba abandonada y teniendo una niñez difícil ella también, pues era muy difícil que manejara ella como que su cariño o su amor con nosotros, porque ella era como muy dura de corazón. Entonces mi papá no estaba y la persona que yo tenía en casa era dura de corazón, entonces también era un poco difícil, pero como que te acostumbras a eso y vivís así porque uno es muy inocente y uno cree que así es la cosa y así está bien todo. Eso era lo que vos habías visto en tu vida, digamos, entonces pensabas que Correcto. Así tenía que ser la familia, que así tenía que ser el papá, así tenía que ser la mamá y así los hermanos. Sí. Cuando tu papá empieza a trabajar y a servir para Jesús, eso empieza a marcar
tu percepción de Dios o lo mirabas pasar solamente sin creer en Él, o cómo funcionaba tu relación con Dios a través de tu papá y su servicio? Cuando mi papá se va a su retiro y tiene su conversión, pues mi papá fue totalmente un cambio radical de ser lo peor, o sea, Dios lo hizo ser una mejor persona. Y esto quiero tocarlo porque es bien importante, o sea, toda esa etapa que mi papá no estuvo en casa y que se alejó y que pues que tenía sus problemas con su alcoholismo y todo esto, después de que él se convierte y va a su retiro, pues para mí fue algo muy lindo, porque mi papá ya era el que estaba en casa después, ya era el que tuvo un cambio, pero fue difícil para mi mamá creer en ese cambio. Entonces empezamos a ir a la iglesia todos en familia, a Ciudad Vieja, un grupo que había los miércoles ahí, y poco a poco cada uno en mi familia fue a su retiro, primero unos tíos, mi abuelita, mi mamá. Entonces cada uno como que nos empezamos a meter todos en ese mismo rollo. Y yo me acuerdo que a los 8 años pues yo tuve mi primer retiro de niños ahí en Ciudad Vieja, no sé si te recordás, pero había un ministerio con una hermana ahí de apellido Castañeda. Uh-huh. Y ella hacía los retiros y yo me acuerdo que ustedes creo que apoyaban también a los retiros de niños. Fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y para las personas que están viendo esto, tal vez no entenderán, y estos dos de qué están hablando, y les vamos a comentar. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos en este grupo, en Jóvenes por Jesús y en la iglesia de Ciudad Vieja. Entonces, pues ahí fue otro de los lugares donde pienso yo muchos tuvimos ese acercamiento con Jesús. Ahora aquí me surge a mí una duda. Dentro de esta historia que nos has estado contando, tu papá ya estaba sirviendo a Dios desde que tenías 8. Tus hermanos, pues cuando tendrías 12, ellos ya estaban también alabando y sirviendo al Señor Jesús. Y en tu caso, ¿cuándo y cómo se da ese encuentro personal con Jesús donde decís, quiero servir a este Señor? Pues fíjate que yo a los 8 años, pues a mí me llevaban obligado a la iglesia, porque esa es la verdad. Yo me recuerdo que yo llegaba y me acostaba en la banca y me quedaba dormido en las noches, porque los grupos eran en la noche. Pero en el retiro que yo voy por primera vez, con Ani de Castañeda, pues ahí los jóvenes hacían dinámicas y todo. Y yo me recuerdo que de repente cuando yo sentí, estaba llorando y hacíamos muchas dinámicas, los niños ahí donde realmente sentías ese amor de Dios. Entonces me fue despertando como algo lindo en mi corazón, pero el problema era que yo estudiaba en este colegio Loyola en la tarde y el grupo era en la tarde, porque normalmente toda la gente estudia en la mañana. Entonces el grupo era en la tarde, entonces yo ya no podía tener ese seguimiento con el grupo, sino que simple y sencillamente yo me quedaba con ir los miércoles en la noche a la iglesia, pero ya no podía ir al grupo que yo había hecho mi retiro. Entonces hubo como un enfriamiento, que sentí esa emoción y ese deseo de querer cambiar, pero yo seguía en el colegio pasaba tal vez una semana y después volvía a tener el mismo comportamiento. Creo que eso es bien importante para muchos entender, que esto se trata, digamos, como cuando estás en una relación con una novia que después se convierte en esposa, y que es una relación que debes cultivar todos los días, en la mañana, mediodía, en la noche, y hablar con Jesús, porque en tu caso, por ese enfriamiento que tenías de domingo a miércoles a domingo, sentías que como que las pilas se te bajaban y no estabas enganchado totalmente con el Señor Jesús. Estamos a punto de terminar este primer segmento de tu testimonio, pero me gustaría que me comentaras desde tu testimonio personal, si en este momento hay algún joven 12, 13, 14 años que está pasando por esa misma ausencia que sentiste de tu papá en algún momento de tu vida. ¿Qué le podría recomendar? Pues más que todo que uno a esa edad no entiende por qué no está el papá, entonces pues pedirle mucho a Dios, que busque orientación con alguien que lo pueda acercar a Dios. Y Dios siempre nos escucha y siempre Él va a trabajar en silencio, pero va a trabajar y algo va a pasar, pero que no se desanimen, que
que le echen ganas, que sigan adelante, porque pues Dios tiene un plan para ellos y tal vez lo que les está tocando vivir en este momento no es tan lindo ni tan bonito como ellos quisieran que fuera, pero Dios tiene un plan y un propósito y el problema nada más es que a esa edad nosotros no lo entendemos ni lo queremos aceptar. Y vemos algunos que a los 30 y tantos años todavía seguimos sin entender los planes de Dios. Lo que les queda es decir, Señor, aquí estoy, úsame, que se haga tu voluntad en mi vida. Les aseguramos, se los podemos garantizar, que en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le decimos, sé tú quien gobierne nuestras vidas, las cosas cambian. Y aunque no entendamos de qué manera están cambiando, solo confíen en que todo pasa para bien de aquellos que aman al Señor. Los invitamos a que nos sigan en el Facebook, en el Twitter y a través de YouTube y que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico que aparece en nuestra pantalla. Recuerden, esperamos que la paz, el amor de nuestro Señor Jesús reine en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares. Será hasta una próxima oportunidad cuando continuaremos con el testimonio de Tato Sebasco aquí en Testigos de Jesús. Hasta la próxima.